Durante meses, la conversación pública en torno a la orden ejecutiva sobre Bitcoin de Trump se ha configurado casi en su totalidad por los titulares, las celebraciones y las interpretaciones superficiales. La gente vio las palabras «reserva estratégica de Bitcoin» e instantáneamente asumió que significaba progreso, innovación y un raro momento de alineación política con la comunidad cripto. Vieron cómo el precio de Bitcoin saltaba, observaron a los comentaristas enmarcarlo como el amanecer de una nueva era de activos digitales, y concluyeron que esta administración finalmente había abrazado el ethos de la descentralización. Pero esa percepción, por muy reconfortante que resultara, se construyó sobre una comprensión superficial del propio documento, sobre el entusiasmo en lugar del examen, sobre la emoción en lugar del análisis. Porque una vez que dejas de escuchar los comentarios y empiezas a leer la orden real, línea por línea, el tono cambia drásticamente. Lo que parece una directiva de apoyo y pro-innovación es, cuando se estudia con cuidado, algo mucho más estratégico y mucho menos amigable para los tenedores individuales. El lenguaje es deliberado, mesurado y profundamente reminiscente de acciones gubernamentales pasadas que utilizaron narrativas optimistas para ocultar mecanismos de control. La orden no solo reconoce Bitcoin, lo define como un activo nacional estratégico, lo coloca dentro del dominio de la autoridad federal y crea el andamiaje para un sistema que otorga al gobierno, no a los ciudadanos privados, la mayor influencia sobre el futuro del dinero digital. El público escuchó liderazgo. El documento habla de adquisición. El público escuchó innovación. El documento expone la maquinaria de propiedad, custodia y valoración a escala nacional. Esta desconexión entre percepción y realidad no es accidental. Los gobiernos rara vez anuncian intenciones controvertidas directamente. Primero construyen marcos, moldean la opinión pública y ocultan las implicaciones reales a plena vista, sabiendo que la mayoría de la gente nunca examinará la letra pequeña hasta que sea demasiado tarde. Por eso es importante comprender este momento. Lo que surge aquí no es una celebración de las finanzas descentralizadas, es el primer movimiento en una estrategia más amplia y multifásica que refleja una de las acciones financieras más trascendentales en la historia de Estados Unidos. Antes de llegar a los paralelismos, antes de explorar la mecánica y antes de confrontar lo que esto significa para los tenedores individuales, tenemos que desmantelar la ilusión creada por los titulares y comprender la verdadera naturaleza de lo que realmente inicia esta orden ejecutiva. Cuando se examina la orden ejecutiva sin el ruido, su estructura revela una intención clara y metódica que la mayoría de los comentaristas nunca se molestaron en buscar. Cada sección está elaborada para establecer no el entusiasmo por Bitcoin, sino la autoridad federal sobre él, una autoridad lo suficientemente amplia como para reconfigurar cómo funcionan los activos digitales dentro del sistema financiero estadounidense. La declaración de política inicial introduce los activos digitales no como una novedad tecnológica, sino como instrumentos esenciales para la seguridad económica nacional. Ese único cambio de enfoque ya señala un tipo diferente de relación entre los ciudadanos y sus tenencias. Los activos etiquetados como estratégicos ya no existen principalmente en el libre mercado. Se vuelven sujetos al interés nacional, la custodia nacional y la intervención nacional. Luego, la orden pasa al corazón de su propósito, la adquisición. No la observación, no la promoción, sino la adquisición. Autoriza al Tesoro a desarrollar los sistemas necesarios para comprar, incautar, aceptar o asegurar de cualquier otra forma activos digitales en nombre de los Estados Unidos. De repente, el gobierno ya no es un espectador en el mercado, es un participante, un comprador, un custodio y, finalmente, un fijador de precios. El documento detalla soluciones de custodia lo suficientemente potentes como para manejar tenencias a escala soberana, con modelos de valoración, protocolos de seguridad y sistemas contables, marcos que son caros, requieren mucho tiempo e innecesarios,
a menos que el gobierno espere mantener una posición masiva. Igualmente revelador es lo que la orden no restringe. No hay límites en la cantidad de Bitcoin que se puede acumular. No hay límites en los canales a través de los cuales se puede adquirir. No hay límites definidos en la autoridad otorgada a las agencias federales. La redacción es intencionadamente elástica, dando a los legisladores espacio para expandir la interpretación más tarde, tal como lo hicieron con las materias primas estratégicas en el pasado. El texto no solo se está preparando para la participación en la economía de activos digitales, se está preparando para el dominio dentro de ella. Y cuanto más se estudia su lenguaje, más claro queda que esto no es un cambio de política pasivo, sino un plan de infraestructura para algo mucho más grande, una acción que se desarrollará en etapas, tal como lo hizo en capítulos anteriores de la historia financiera estadounidense. Para comprender el verdadero peso de la orden ejecutiva de Trump, hay que mirar hacia atrás, específicamente a 1933, cuando el presidente Franklin D. Roosevelt ejecutó una de las transferencias de riqueza privada al gobierno más significativas en la historia de Estados Unidos. Los paralelismos entre los dos documentos no son vagos, simbólicos o coincidentes, son estructurales. Y una vez que se colocan uno al lado del otro, el parecido se vuelve imposible de ignorar. La Orden Ejecutiva 6102 de Roosevelt se enmarcó como una medida estabilizadora, un acto patriótico destinado a proteger la economía de la nación durante la crisis. En la superficie, parecía una intervención necesaria, pero debajo de esa superficie, su función principal era simple: asegurar que el gobierno, no sus ciudadanos, controlara el activo monetario más valioso de la época. La orden de Trump utiliza la misma arquitectura. Roosevelt comenzó declarando el oro esencial para la estabilidad nacional. Trump declara los activos digitales vitales para la seguridad económica nacional. Roosevelt otorgó al Tesoro una autoridad amplia para adquirir y mantener oro. Trump otorga al Tesoro una autoridad amplia para adquirir y mantener Bitcoin y otros activos digitales. Roosevelt siguió su orden con una rápida construcción de infraestructura, bóvedas, sistemas de informes y mecanismos de cumplimiento. La orden de Trump dirige la construcción de marcos de custodia, sistemas de valoración y vías de adquisición a escala nacional. Incluso el tono es similar: tranquilo, oficial y cuidadosamente elaborado, para evitar alarmar al público, mientras se sientan las bases legales para una acción dramática y futura. Sin embargo, el paralelismo más importante radica en lo que ambas órdenes omitieron intencionalmente. Roosevelt no comenzó mandando la confiscación. Comenzó redefiniendo el oro como un activo nacional y otorgando autoridad para gestionarlo. Solo más tarde, una vez que la infraestructura estuvo lista, el gobierno pasó a la adquisición obligatoria. La orden de Trump se detiene en el mismo punto: autoridad otorgada, sistemas iniciados, definiciones establecidas. Pero no impone la venta obligatoria ni sanciones. Todavía, no necesita hacerlo. La primera fase es siempre la silenciosa, la fase que parece inofensiva, hasta el momento en que evoluciona hacia algo completamente diferente. El patrón es idéntico, porque la estrategia es idéntica: establecer control, construir mecanismos y crear el entorno legal para una acción radical que llegará bajo la presión de la crisis. Para comprender por qué un gobierno consideraría siquiera una medida tan extrema como la confiscación de activos o la adquisición obligatoria, es necesario entender el panorama financiero al que se enfrenta, no en términos emocionales, sino matemáticos. La deuda de EUU ha alcanzado un nivel en el que las soluciones tradicionales ya no funcionan. Los aumentos de impuestos no pueden cerrar una brecha tan grande sin paralizar la economía. Los recortes de gastos son políticamente imposibles, y el crecimiento económico por sí solo no puede superar el interés compuesto. Cuando una nación llega a este punto, el desafío deja de ser ideológico y se vuelve mecánico. El sistema necesita una válvula de escape.
una forma de reequilibrar las cuentas sin desencadenar un colapso total de la confianza. Históricamente, los gobiernos en esta posición recurren a la misma estrategia, la devaluación a través de la revalorización. Es un mecanismo silencioso y sutil, pero devastadoramente efectivo. Al controlar un activo estratégico y luego aumentar drásticamente su precio oficial, un gobierno puede expandir el lado de los activos de su balance sin generar un solo dólar de nuevos ingresos. Roosevelt hizo esto con el oro, transformando miles de millones en reservas mucho mayores de la noche a la mañana, simplemente declarando un nuevo precio. Bitcoin, en la era actual, presenta un instrumento igualmente poderoso para tal maniobra. Si el gobierno acumula suficiente, mediante compra, incautación, presión regulatoria, puede aumentar artificialmente su valoración en un entorno controlado, permitiendo que el nuevo precio, más alto, compense una enorme porción de la deuda nacional. Pero este proceso tiene un costo, y ese costo lo asumen los ciudadanos cuyos dólares pierden su poder adquisitivo real a medida que se desarrolla la revalorización. Un rápido aumento en el valor oficial de Bitcoin no es solo un aumento en Bitcoin, es una caída en el dólar. Cada paso hacia arriba para Bitcoin refleja un paso hacia abajo para la moneda contra la que se mide. Esta dinámica explica por qué los gobiernos recurren a tales medidas solo en circunstancias extremas y por qué el lenguaje de reservas estratégicas es tan profundamente importante. Cuando la estabilidad fiscal de una nación depende de un reequilibrio a través de activos duros, esos activos dejan de ser simplemente inversiones en manos de particulares. Se convierten en herramientas de supervivencia económica nacional. Ese es el contexto en el que debe verse la orden ejecutiva, no como una celebración del éxito de Bitcoin, sino como la preparación silenciosa para un mecanismo de último recurso, un mecanismo que solo se activa cuando la presión se vuelve insoportable, cuando el reloj de la deuda supera cualquier otra opción, y cuando el gobierno requiere una palanca lo suficientemente poderosa como para mover billones con un solo golpe de política. Una vez que se comprende por qué un gobierno bajo una severa tensión fiscal recurriría a la revalorización de activos, el siguiente paso es reconocer las herramientas que debe construir de antemano. Estas herramientas no son dramáticas y no acaparan titulares. Parecen técnicas, burocráticas, incluso aburridas, pero bajo su exterior modesto se esconde la verdadera maquinaria de control. La orden ejecutiva construye dos de los componentes más importantes: la autoridad de valoración oficial y la infraestructura de custodia a escala soberana. Juntos, estos mecanismos permiten al gobierno dar forma no solo a cuánto Bitcoin posee, sino también a cuánto vale Bitcoin, legal, oficial y, eventualmente, económicamente. El primer mecanismo, la metodología de valoración, suena a nota a pie de página contable. En realidad, es la base del poder de fijación de precios. Mientras Bitcoin se negocie puramente a precio de mercado, el gobierno no tiene influencia directa sobre su valoración. Pero una vez que el Estado establece un precio oficial para los activos de reserva, puede dictar el número que determina los balances, las liquidaciones, las adquisiciones y el cumplimiento normativo. En 1933, el gobierno fijó un precio oficial para el oro muy por debajo del tipo de mercado para adquirirlo por la fuerza, y luego elevó el precio oficial para expandir las reservas nacionales. La instrucción de la orden ejecutiva de crear marcos de valoración es el equivalente moderno, un primer paso que permite un futuro en el que el precio de Bitcoin no solo sea descubierto por los mercados, sino declarado por la política. El segundo mecanismo es la custodia. No se construye un almacenamiento de activos digitales de grado institucional, a menos que se anticipe la tenencia de cantidades extraordinarias de ellos. La custodia a escala gubernamental no es una actualización de software, es un proyecto nacional. Requiere sistemas de múltiples firmas en todas las agencias federales, bóvedas criptográficas seguras, procedimientos de recuperación ante desastres, controles de acceso clasificados y equipos especializados,
capacitados para administrar claves privadas por valor de miles de millones o billones. Estados Unidos no construye esto para almacenar una reserva simbólica, lo construye para centralizar activos estratégicos de la misma manera que centralizó el oro en Fort Knox, y una vez que esa infraestructura existe, el gobierno tiene todo lo que necesita para absorber grandes cantidades de Bitcoin de forma rápida, legal y silenciosa. Lo que une ambos mecanismos es el concepto de definición. Cuando el gobierno controla cómo se define un activo, legal, financiera, operativamente, controla cómo funciona ese activo dentro del sistema. Controla lo que hace que un tenedor sea legal o ilegal. Controla el precio utilizado en las liquidaciones obligatorias. Controla el flujo de activos dentro y fuera de las reservas estratégicas. A través de la valoración y la custodia, Bitcoin deja de ser una mercancía digital neutral y se convierte en un instrumento alineado con el Estado, estructurado y moldeado de acuerdo con las prioridades federales. Este cambio es sutil hoy, casi invisible, pero una vez que llega la presión de la crisis, estos mecanismos se convierten en las palancas a través de las cuales el gobierno puede transformar la riqueza privada en garantía nacional con una sola declaración. Para ver a dónde lleva finalmente este camino, hay que entender la cronología, porque nada de esto ocurre de repente. Las acciones gubernamentales de esta escala se desarrollan en fases, cada una cuidadosamente diseñada para crear las condiciones que justifican la siguiente. La orden ejecutiva es meramente el primer movimiento, y como cualquier operación estratégica, comienza en silencio, con paciencia, y con la plena expectativa de que el público no reconocerá el patrón hasta que las etapas posteriores ya estén consolidadas. La progresión de 2025 a 2027 sigue un ritmo predecible: fundación, acumulación, crisis y coerción. La primera fase comienza en 2025 y es la más engañosa porque parece inofensiva. Esta es la era de la construcción de narrativas. El gobierno presenta la orden como pro-innovación. Los reguladores emiten declaraciones optimistas sobre el liderazgo en activos digitales, y los medios celebran la competitividad estadounidense. Tras bastidores, sin embargo, las agencias forman grupos de trabajo, los sistemas de custodia comienzan su desarrollo y se redactan interpretaciones legales para expandir la autoridad de adquisición. Esta fase es intencionalmente de baja presión. Crea comodidad, confianza. Anima a los tenedores de Bitcoin a creer que el Estado está de su lado, incluso mientras se sientan silenciosamente las bases para una futura intervención. La fase 2 emerge en 2026, un año definido por dos acciones paralelas que operan en silencio. Primero, el gobierno comienza a acumular Bitcoin a través de todos los canales disponibles: incautaciones, liquidaciones, compras OTC e incentivos regulatorios que empujan a los tenedores privados a vender. Nada de esto se anuncia públicamente, porque el mayor error que un comprador puede cometer es señalar su intención antes de que la adquisición se complete. Al mismo tiempo, la presión regulatoria crece lo suficiente como para crear fricción. Los exchanges se enfrentan a crecientes obligaciones de reporte. Las reglas fiscales se endurecen. La autocustodia se vuelve más complicada burocráticamente. Estos obstáculos no tienen como objetivo provocar pánico, sino agotar al tenedor promedio, empujándolo hacia el cumplimiento o la liquidación mucho antes de que llegue cualquier mandato oficial. La tercera fase llega en 2027, y no llega en silencio. Una crisis, manufacturada, anticipada o simplemente inevitable, crea la justificación política para medidas de emergencia. Ya sea un enfrentamiento por el techo de la deuda, una revuelta del mercado de bonos, un shock bancario o la liquidación extranjera de bonos del Tesoro de EU. La solución se enmarcará como inmediata, necesaria y patriótica. Dentro de ese paquete de emergencia se encuentra el mecanismo para el que la orden se preparó: la venta obligatoria por encima de un cierto umbral. En esta etapa, el gobierno ya sabrá exactamente quién posee qué
Debido a años de datos KYC de los exchanges, se enviarán cartas de cumplimiento, se declarará el precio oficial, se describirán las sanciones. Para la mayoría, la resistencia parecerá imposible. Y finalmente, una vez que el gobierno asegure suficientes tenencias, comienza la fase 4, la revalorización. El precio oficial salta a un número diseñado para fortalecer el balance nacional, desencadenando una devaluación sistémica del dólar y transfiriendo el poder adquisitivo de los ciudadanos al Estado. Para cuando el público se dé cuenta de lo que ha sucedido, el proceso estará completo, será irreversible y estará legalmente justificado por la misma infraestructura que comenzó inocentemente en el primer párrafo de la orden ejecutiva. Esta cronología no es especulación, es un patrón que los gobiernos han seguido durante casi un siglo. Las fases siguen siendo las mismas, aunque el activo cambie, y cada paso dado hoy es parte de esa secuencia deliberada y de varios años que conduce a un momento en el que la política, la crisis y la necesidad chocarán. Cuando una nación reestructura su base financiera a través de la revalorización de activos, el resultado nunca es neutral. Crea ganadores y perdedores, dos grupos separados no por suerte o ideología, sino por preparación, posicionamiento y conciencia de cómo se comporta el poder en momentos de crisis. La orden ejecutiva, vista desde esta perspectiva, no es meramente un documento de política, es un anticipo de una futura redistribución de la riqueza a una escala que el país no ha visto desde 1933. Y al igual que en ese momento, los ganadores no son las voces más ruidosas en la esfera pública, son aquellos que entienden la mecánica lo suficientemente temprano como para ajustar su estrategia antes de que el resto del mundo se dé cuenta de lo que está sucediendo. El gobierno es el primer y mayor ganador en este escenario. Al acumular Bitcoin antes de la revalorización, a través de ventas voluntarias, presión regulatoria, incautaciones y adquisición obligatoria, se posiciona para convertir miles de millones en billones con un solo cambio de política. Esta transformación no requiere crecimiento económico, productividad o innovación. Solo requiere control sobre el activo y autoridad para declarar su nuevo valor. De un solo golpe, el balance nacional se fortalece, la carga real de la deuda se reduce drásticamente y el gobierno sale de la crisis con mucho más poder adquisitivo que antes. El segundo grupo de ganadores está formado por aquellos que poseen Bitcoin fuera del alcance de los marcos obligatorios, individuos que entienden la custodia, la privacidad y la diversificación jurisdiccional. Estos tenedores experimentan la revalorización no como un evento de confiscación, sino como una ganancia inesperada. Cuando el precio oficial de Bitcoin se multiplica, su riqueza se multiplica junto con él, sin verse afectada por la liquidación forzada que enfrentaron otros. No están protegidos por privilegios o conexiones, sino por la preparación, por tomar decisiones antes de que la ventana de acción se cierre. Los insiders adinerados también entran en la categoría de ganadores, no por inmunidad a la regulación, sino porque entienden cómo se comportan los gobiernos bajo tensión fiscal. Se diversifican temprano en activos duros, Bitcoin, oro, energía, bienes raíces, materias primas, y estructuran sus tenencias en múltiples jurisdicciones. Estos individuos no esperan anuncios oficiales, actúan sobre las señales mucho antes de que se conviertan en narrativas públicas. Pero donde hay ganadores, también hay perdedores inevitables. La víctima más inmediata es el tenedor de Bitcoin que cumple con las regulaciones y confía en que el sistema protegerá sus intereses. Venden al precio oficial, muy por debajo del valor de mercado, solo para ver el activo dispararse después de la revalorización. En un solo momento, pierden la gran mayoría de su riqueza potencial, y los dólares que reciben a cambio se erosionan rápidamente, a medida que la moneda experimenta un colapso controlado en su poder adquisitivo real. Los ahorradores en dólares se ven igual de afectados. Sus cuentas bancarias, fondos de jubilación, bonos y reservas de efectivo pierden valor a un ritmo acelerado,
a medida que la revalorización impulsa la inflación en toda la economía. Los bienes se vuelven más caros, no porque Bitcoin esté subiendo, sino porque el dólar está cayendo. Jubilados, asalariados y familias de clase media ven cómo su poder adquisitivo se reduce, mientras los tenedores de activos se reposicionan anticipándose a la curva. Incluso aquellos que creen estar seguros, aquellos que ganan salarios estables, aquellos que dependen de los sistemas financieros tradicionales, se encuentran presionados. Los salarios se quedan atrás de la inflación, la deuda de tasa variable se vuelve insoportable y los gastos ordinarios comienzan a sentirse extraordinarios. La clase media no solo está tensa, está vaciada. Y a través de este vaciamiento, la riqueza se concentra hacia arriba y hacia adentro, hacia el Estado y hacia aquellos que anticiparon el cambio. Esto no es un juicio moral, es el resultado estructural de la revalorización. Es lo que sucede cuando un gobierno utiliza un activo estratégico para reescribir su realidad financiera. Aquellos que leen las señales lo suficientemente temprano se aíslan del shock. Aquellos que las ignoran quedan atrapados en la ola de cambios de política que nunca vieron venir. Cuando se enfrenta a un sistema que se prepara para reestructurarse mediante la revalorización estratégica, la supervivencia no es una cuestión de optimismo o ideología, sino de posicionamiento. Los gobiernos no anuncian sus intenciones con antelación, y en el momento en que una política se hace pública, la ventana para una acción significativa ya se ha reducido. La protección proviene de anticipar las consecuencias estructurales antes de que se desarrollen y de alinear su estrategia personal con las realidades del poder, no con las narrativas diseñadas para pacificar al público. La primera y más esencial estrategia es la autocustodia. Mientras sus activos permanezcan en exchange, no son realmente suyos. Son entradas en una base de datos accesible a los reguladores, fácilmente congelables y transferibles bajo coerción legal. Moverse a una custodia personal segura hace más que darle control. Cambia el nivel de fricción que el gobierno debe superar para alcanzar sus tenencias. Si bien pueden enviar cartas, emitir demandas o aplicar presión, no pueden simplemente presionar un botón para liquidar lo que usted controla de forma privada. La autocustodia no garantiza la inmunidad, pero crea tiempo, opciones y influencia. 3 cosas que no tendrá si sus activos están en una plataforma de custodia. La segunda estrategia es minimizar la exposición futura a los rastros de adquisición basados en KYC. Cada compra a través de un exchange regulado crea un registro permanente. Estos registros se convierten en la base para una aplicación específica de la ley si el Estado persigue una adquisición obligatoria. Explorar métodos alternativos, transacciones entre pares, compras de pequeña denominación o minería, reduce la visibilidad y disminuye la probabilidad de ser arrastrado a acciones de cumplimiento amplias. No se trata de esconderse. Se trata de descentralizar las vías a través de las cuales acumula riqueza para que su futuro financiero no esté completamente indexado por instituciones centralizadas. Luego viene la diversificación jurisdiccional, una estrategia utilizada históricamente por familias, empresas e inversores que buscan resiliencia frente a los vaivenes de la política nacional. Algunas jurisdicciones son más tolerantes con la propiedad privada de activos digitales. Otras imponen menos restricciones a la autocustodia o al movimiento transfronterizo de capital. Al estructurar una parte de sus tenencias, o las entidades que las controlan, en marcos geográficamente diversos, dificulta significativamente que un solo gobierno ejerza autoridad total sobre su riqueza. Esto no requiere exilio o reubicación radical. Incluso una diversificación modesta puede crear capas críticas de protección. Un cuarto pilar de supervivencia reside en una amplia diversificación de activos duros. Bitcoin puede convertirse en la pieza central de la revalorización, pero no será el único activo afectado por un cambio financiero sistémico. El oro, la tierra productiva, los recursos energéticos y los negocios que generan valor real, fuera del sistema del dólar,
sirven como estabilizadores. Diluyen el impacto de cualquier política y aseguran que, si Bitcoin se convierte en el foco de una intervención agresiva, su riqueza no estará concentrada por completo en el punto de mira. Los activos duros preservan la opcionalidad cuando las monedas flaquean y le dan una base en un mundo donde las abstracciones financieras están siendo reescritas. Finalmente, la supervivencia requiere preparación psicológica. En momentos de crisis, la mayoría de las personas fracasan no por falta de información, sino porque se paralizan, entran en pánico o se aferran a la creencia de que el sistema inevitablemente las protegerá. Para cuando las señales de advertencia se vuelven innegables, endurecimiento regulatorio, ampliaciones de informes, medidas financieras de emergencia. La oportunidad de prepararse ya ha pasado. Decidir de antemano cómo responderá bajo presión elimina la parálisis que destruye a los tenedores desprevenidos. La claridad de intención es una forma de riqueza en sí misma. Estas estrategias no garantizan la inmunidad ante una futura crisis, pero lo transforman de participante pasivo en arquitecto activo de su propio futuro financiero. En un sistema que se prepara para la revalorización, los que sobreviven no son los que esperan, son los que actúan antes de que el resto del mundo se dé cuenta de que la acción es necesaria. Cada vez que se presenta una advertencia como esta, cada vez que alguien señala las similitudes estructurales entre eventos de confiscación pasados y la política actual, surgen objeciones predecibles. Estas objeciones no provienen de la ignorancia. Provienen de la muy humana necesidad de creer que el sistema no se volverá contra sus propios ciudadanos. Pero la historia muestra que los gobiernos bajo estrés actúan según la necesidad, no según el sentimiento, y estas objeciones se disuelven en el momento en que se examinan a través de esa lente. La primera objeción es que Trump apoya Bitcoin. Nunca permitiría la confiscación. Pero Roosevelt hizo campaña para restaurar el dinero sólido antes de confiscar el oro. Los políticos cambian cuando las matemáticas lo exigen. El entusiasmo personal no anula la supervivencia nacional. Cuando se enfrenta a una espiral de deuda insostenible, las prioridades de cualquier administración, independientemente de quién la dirija, se alinean con la realidad económica. El apoyo pasa a un segundo plano. La solvencia se convierte en el único objetivo. Otra objeción común es que Bitcoin es descentralizado, por lo tanto, la confiscación es imposible. La descentralización protege la red, no a los individuos que poseen monedas dentro de una jurisdicción regulada. Su hardware wallet puede resistir un ciberataque, pero no puede resistir un mandato legal vinculado a su identidad. Los gobiernos no necesitan sus claves privadas para obligar a la liquidación cuando tienen registros KYC que vinculan su nombre con sus tenencias. La descentralización es un escudo técnico, no legal. Una tercera objeción argumenta que el público se sublevaría. La confiscación sería un suicidio político. Pero la historia se repite con una consistencia inquietante. El público se opuso a la incautación de oro en 1933, a los rescates bancarios en 2008 y a las intervenciones financieras de la era pandémica. Sin embargo, cada política fue aprobada porque la crisis otorga a los gobiernos un margen de maniobra extraordinario. La reacción siempre llega después del hecho, una vez que el resultado ya está consolidado. Las consecuencias políticas se vuelven irrelevantes cuando el sistema mismo está en riesgo. Luego está la acusación de que esto es pensamiento conspiranoico, no hay evidencia de tal plan. Pero la evidencia no se encuentra en los titulares, se encuentra en las estructuras legales, los marcos de autoridad y el lenguaje preciso de los documentos de política. La orden ejecutiva establece la clasificación estratégica, los canales de adquisición, la autoridad de valoración y la infraestructura de custodia a escala soberana. Estas no son mecánicas de interés casual, son los componentes de un aparato de revalorización. No es conspiración, es preparación. Finalmente, muchos se aferran a la idea de que, si esto fuera real, seguramente alguien en el poder nos advertiría.
Pero las personas posicionadas para comprender estos mecanismos son las mismas personas incentivadas a no hablar abiertamente sobre ellos. Los cambios estructurales de esta magnitud dependen de la estabilidad pública hasta el momento de la ejecución. Las advertencias no provienen de funcionarios, provienen de patrones, de precedentes y de la alineación silenciosa de políticas que aún no revelan su propósito final. Estas objeciones persisten porque la alternativa es incómoda. Aceptar que las prioridades del gobierno pueden algún día entrar en conflicto con su seguridad financiera. Pero desestimar la advertencia no lo protege. Solo asegura que no estará preparado cuando las políticas que asumió inofensivas finalmente se activen por completo. Para cuando la mayoría de la gente reconoce que ha ocurrido un cambio estructural, el momento para la preparación ya ha pasado. Ese es el peligro silencioso incrustado en políticas como la orden ejecutiva. No revelan su verdadero propósito cuando se firman, lo revelan cuando los sistemas que habilitan finalmente se activan. Lo que hoy parece una inofensiva declaración de innovación será, en retrospectiva, recordado como el primer paso en una secuencia de varios años diseñada para realinear la arquitectura financiera de la nación. Y como con todo precedente histórico, las personas que más sufren son las que confiaron en las apariencias en lugar de examinar la mecánica subyacente. La verdad es simple y es incómoda. El marco ya está construido. La autoridad está concedida. El lenguaje está en papel. El andamiaje para la adquisición, valoración y custodia ya no es teórico. Se está ensamblando pieza por pieza. Ya sea que lo vea como una amenaza o una estrategia, ya sea que crea que se usará o espere que nunca sea necesario, la existencia del mecanismo es innegable. Los gobiernos no crean herramientas de esta escala, a menos que prevean un momento en que esas herramientas puedan ser necesarias. Y el reloj de la deuda, la trayectoria fiscal y el patrón histórico apuntan a una ventana en la que las medidas extraordinarias ya no serán opcionales, sino inevitables. Por eso la preparación importa ahora, no después. Esperar anuncios oficiales, esperar que los medios reconozcan las implicaciones, esperar que amigos o influencers validen sus preocupaciones. Estas son las decisiones que colocan a las personas en el lado perdedor de un evento de revalorización. Los individuos que sobreviven a tales transiciones no son los que predicen la fecha exacta o la política exacta, sino los que reconocen la dirección y se ajustan antes de que el sistema les obligue a ajustarse. El reloj no es metafórico, es literal. Cada mes que pasa acerca a la nación al punto en que la necesidad fiscal anula la vacilación política. Nada de esto se trata de miedo, se trata de claridad. Si entiende el patrón, si ve los mecanismos formándose, entonces tiene la oportunidad de posicionarse en el lado resiliente de lo que viene. Aquellos que esperan la certeza nunca la verán hasta que sea demasiado tarde. Aquellos que actúan con conciencia no necesitarán certeza para sobrevivir. La orden ejecutiva ya ha marcado el camino. La cronología ya se está desarrollando. Las señales ya son visibles para cualquiera que esté dispuesto a mirar más allá de los titulares. La preparación no es paranoia, es responsabilidad. Y en un futuro definido por la revalorización, la diferencia entre los preparados y los desprevenidos se convertirá en una de las mayores brechas de riqueza en la historia moderna.